Conforme se acercan las horas y viene ya esta audiencia de Javier Duarte, van surgiendo estos temas, se van colocando en la agenda y no es para menos. Hace algunos años, Javier Duarte, lo decíamos aquí, pues era el enemigo número uno de México y ahora todo indica estaría con un pie fuera de la cárcel. Es por eso, Pablo, amigos, que hemos convocado para platicar aquí en A las 9 en 1 a Cédric Raziel. Él es periodista, escritor, periodista, reportero del diario El País, quien de manera reciente ha dado seguimiento a estos asuntos de Javier Duarte y cómo la está pasando dentro del reclusorio norte. Cédric, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, querido Juan, buenos días, gracias por la invitación. Pues dices tú, para hablar de cómo le están pasando en el reclusorio norte, y en el caso de Javier Duarte, pues de hecho ya se prepara para salir, ¿no? Es la nota que dábamos en exclusiva la semana pasada, cuando contamos que él y a través de su defensa estaban ya pidiéndole a la jueza de control del reclusorio norte su preliberación, ¿no? A 5 o 6 meses de que termine su periodo de 9 años, su sentencia de 9 años en la cárcel, él está pidiendo salir y eso se resuelve mañana. Mañana la jueza del reclusorio norte va a decidir si le concede o no este beneficio. Y ya nos relatabas en esta nota, Cédric, incluso una comida. Cuéntanos de esto que pudiste reportear y en donde prácticamente él sí se ve ya con medio pie fuera de la cárcel, ¿no? Sí, pues con un pie ya fuera de la cárcel. Él, lo que nos dicen, sí, fuentes penitenciarias, es que la semana pasada, el fin de semana pasado, pues él daba por sentado que ya se iba a ir. De hecho, una fiesta de despedida entre pues, las personas que están ahí con él en esa área del reclusorio norte, y le hacen una mariscada, hay bebidas alcohólicas ahí, refrescos también donde lo despiden, y él de hecho también se comienza a desprender de las cosas que tenía en su reclusión para dárselas a sus amigos, porque él ya se va, ¿no? Como una especie de herencia o de giveaway, ¿no? Y él, el lunes siguiente, o sea, el lunes de la semana pasada, él tuvo esta primera audiencia donde él, pues, pretendía ya salir de prisión. Lo que pasó es que se alargó y la jueza decidió, pues, dividirla y entonces mañana se retoma, pero eso, él a través de su defensa presenta los argumentos por los que él cree que debe salir ya, y la fiscalía a su vez presentó elementos para refutar, para contradecir esta petición, y eso pues mañana se va a decidir si nada cambia, ¿no? Mañana ya lo sabremos. Cédric, te saludo con mucho gusto. Pablo Valdés, muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Cédric, tú que has dado seguimiento a este caso, seguimiento muy puntual, y para que la gente lo comprenda, porque hay mucha indignación de la posible salida de Javier Duarte de la cárcel. ¿Qué pruebas o qué elementos están sustentando, y los elementos, me refiero a elementos legales, están sustentando que la posibilidad de su liberación el día de mañana o próxima? Pues sí, Pablo, mira, la preliberación hay que decirlo, es una cosa legal. Eso nos lo explicaba su abogado. Está en la ley, si un sentenciado cumple el 70% de su condena, puede pedir la preliberación, que es lo que está haciendo Javier Duarte. Nada más que, como dices tú, pues es verdad que es un poco escandaloso esto, porque pues se alcanzó a escuchar la introducción que daba Juan al principio de la entrevista, que es, pues Duarte es un personaje que en su momento había provocado mucha indignación, sí, porque es mucho el dinero, el desfalco que se había cometido en Veracruz en su gobierno. Sí. De hecho, él llegó a ser el boquete, el desvío mayor de recursos en un estado priista, o sea, y eso, y no hablamos de pocos casos, o sea, hay que acordarnos de que el sexenio de Peña Nieto, a nivel federal y a nivel local, fue de las administraciones más corruptas en la historia de México. Entonces teníamos, además de a nivel federal, la estafa maestra, la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, a nivel local teníamos a Javier Duarte, a César Duarte, a Roberto Borge, y bueno, y a varios más de los que entiendo pues se siguen
auditando sus administraciones. Y entre todos ellos destacaba Javier Duarte, porque el desvío que hubo comprobado de 1.600 millones de pesos, pues era mucho, ¿no? Sí. Y además pues, toda la impunidad que rodeaba el caso, ¿no? Él huye, lo extraditan, pero su esposa, por ejemplo, Karime Macías, todo este tiempo ha vivido pues también en la impunidad, ¿no? En Londres es donde yo entiendo que se le ha visto, disfrutando también de riquezas, y decir, pues, ¿por qué no esperarse los 6 meses que le quedan para cumplir su condena? Yo le preguntaba a su abogado, y él me decía, pues, porque, 1, tiene derecho, 2, no hay nada que se lo impida. O sea, Sí. todas las causas judiciales que había en su contra están por cumplirse, así que, pues, él saldrá por la puerta grande, ya sea mañana o dentro de 6 meses, como un ciudadano procesado que cumplió su condena, ¿no? Y aquí también sabemos que, como bien comenta Cedric, pues la parte de la impunidad que queda ahí, ¿no? Este signo de impunidad sobre la liberación y el costo político que esto podría, pues, generarle a la misma Cuarta Transformación. Pues sí, mira, pues la Fiscalía General está intentando que esto no se dé, Ujú. ¿no? Pero aquí también hablamos de otro factor que es el Poder Judicial. En su momento a Duarte se le acusaba de, esto fue una movida que hubo de la Fiscalía. Él fue sentenciado en 2018, aunque su condena comienza a correr en 2017, y los fiscales hicieron una movida rara, porque a él se le acusaba, además de peculado y lavado de dinero, de delincuencia organizada, Es correcto. pero los mismos fiscales cambiaron la acusación de delincuencia organizada por asociación delictuosa, Ujú. que es un delito menos grave y que amerita menos años de prisión. Entonces, hubo organizaciones como Tojil, que en ese momento denunciaron pues que la rareza de este caso, porque pues esto le benefició muchísimo al exgobernador de Veracruz. De hecho, entiendo que todavía hay un caso iniciado con una investigación sobre ese cambio tan extraño en la acusación contra Javier Duarte, porque no se explica que era pues el culpable, el responsable, el acusado perfecto de un desvío enorme, y termina siendo pues por la misma fiscalía acusado de delitos menos graves. Cedric, poco antes de que entrábamos contigo, presentamos esta nota de las Madres Buscadoras de Veracruz que están molestas porque pudiera darse la libertad de Javier Duarte. En este sentido, ¿qué sucedió con la acusación por desaparición forzada, Cedric? Claro, esa era la acusación que de alguna manera le estaba impidiendo a Duarte acercarse a su liberación. Él fue acusado mientras ya cumplía esta sentencia por estos delitos de corrupción. Él además en un momento es vinculado a proceso por desaparición forzada por un delito que en su gobierno se agravó mucho, y a él se le acusa concretamente de delitos de obstrucción de la justicia en cuanto a la desaparición. Pero luego él recurre a esta vinculación y en un tribunal pues le dan la razón y dicen que no hay elementos para vincularlo a proceso, y entonces por eso mismo esto es lo que le despeja el camino a su defensa para pedir la preliberación, y es lo que lo está aproximando ya. Pero tiene razón las Madres Buscadoras en su indignación, porque además de haber sido un gobierno muy corrupto, fue un gobierno extremadamente violento, ¿no? Sí. Veracruz fue el estado que nos dio esas primeras escenas, de los estados que nos dieron esas primeras escenas bárbaras de violencia, de crimen organizado, pues porque también esa administración se permitió su proliferación. Cedric, tú que has documentado este caso y de una forma muy profunda, ¿qué precedentes legales podría sentar esta posible liberación de Javier Duarte comparado con otros casos de exgobernadores que también están acusados de corrupción? Pues
Es complicada la pregunta porque en efecto es una cosa que está en la ley y que puede beneficiar desde el delincuente de más poca monta hasta a los grandes delincuentes de cuello blanco, ¿no? Hay muchas etapas aquí en las que quizás se falló, ¿no? Hace rato les hablaba del trabajo de la propia fiscalía, pero luego también están los jueces, ¿no? Entre los que luego no sabemos qué tantos intereses por debajo de la mesa hay, ¿no? Y pactos por debajo de la mesa. Sí. Entonces, en general, yo creo que es un llamado de atención en cuanto a lo que es todo el modelo de impartición de justicia sobre casos de corrupción, ¿no? O sea, creo que ya está habiendo antecedentes donde en un caso de corrupción a la sociedad se le reconoce como víctima de ese desvío. Yo creo que en ese sentido es hacia donde deberíamos tender más, ¿no? Hacia que mientras el daño a la sociedad, que es la última beneficiaria del dinero público, no quede satisfecho el delito, no se haya reparado, claro, no haya garantías de no repetición, pues que estos casos no terminen, ¿no? Pero para eso tiene que haber una reforma en la que se le pueda reconocer a la sociedad como víctima legítima en estos casos de corrupción, que es, pues sí, sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país. Muy bien. Pues Cédric Graciel, periodista del País, reportero, escritor, además, te agradecemos mucho esta entrevista, que nos ayudes pues con los detalles de cómo la ha pasado, yo insisto, Javier Duarte en los últimos días en prisión y ahora pues lo que pueda suceder mañana una vez que se dé la audiencia. Gracias, Cédric, te mando un abrazo. Claro que sí, querido Juan, un abrazo a los dos. Gracias, saludos, igualmente, Cédric. Fuerte abrazo. Muchas gracias.